Yo tenía verso, dice Pablo. Tenía familia, de raza, pedigrí. ¿Entiende cuando digo pedigrí? Muchos de ustedes, ¿verdad? Al perrito se le compra pedigrí porque es de raza. No se le puede comprar cualquier alimento, ¿no? Entonces Pablo dice, yo tenía pedigrí, yo era de raza. Acuérdense que él dice, yo soy hebreo, soy puro, soy judío. Yo vengo de la alta alcurnia, soy judío. Tenía posición social, tenía estatus, tenía autoridad romana. Yo tenía entendimiento, tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía sapiencia, tenía todo eso. Pero yo percibí que todo eso, el día que caí al canasto, se transformó en nada. Nada. Y epifanía es esa palabra que indica la manifestación de Dios. Les hablé acerca de la experiencia de Jacob cuando llegó a cierto lugar y percibió, sintió la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios decide revelarse, desvelarse, sacar el velo de sobre sí, mostrarse, mostrar su presencia, hacer posible a nosotros que su presencia sea percibida. Dios en este momento no le vemos, sería invisible para nosotros, pero también es perceptible, le percibimos. Entonces, cuando tenemos esa percepción, cuando percibimos la presencia de Dios, cuando sentimos la presencia de Dios, como sintió esa vez Jacob, que dice su palabra, a eso llamamos epifanía, manifestaciones de Dios. La mayor, la más completa epifanía de Dios fue la persona de Jesús de Nazaret. La aparición del Señor. La manifestación de Dios fue Jesús de Nazaret. El apóstol Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, al contemplar a Jesús, dice él que él vio la gloria de Dios. Al contemplar a Jesús. Manifestada esa gloria de Dios en el Hijo unigénito, en el único Hijo generado por Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entonces, tomando este comentario, podemos decir que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, Saulo antes, es el Señor Epifanía, ¿ya? En el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque en realidad, si usted es lector de la Biblia, que yo creo que sí, resulta difícil imaginarse o comprender la Epifanía, por ejemplo, de la demostración de Dios de Juan en el Apocalipsis. Cuesta entenderlo. O tal vez entender la Epifanía de Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración de Jesús. Cuesta entender esos pasajes. Pero el apóstol Pablo es un hombre que vivió esa experiencia de ser contemplado con esta gracia de percibir a Dios
tan claramente y a partir de su propia conversión. ¿Cómo es esto? El apóstol Pablo, o Saulo, vamos a hablar de Saulo primero. Saulo, él se convierte, dice la Biblia, camino a Damasco. ¿En su intento de qué? En su intento de perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque él hacía parte del fundamentalismo judaico de la época y persiguió a Jesús como un falso Mesías. Y persiguió el movimiento de Jesús. Los discípulos de Jesús que decían que Jesús había resucitado, que estaba vivo, y entonces Pablo perseguía a los creyentes, a los cristianos, y él va, dice el relato, camino a Damasco, y de repente en el camino se le aparece una gran luz, ¿verdad? Así dice el relato. Lo envuelve y cae al suelo, y en medio de la luz escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, le dice, al que tú persigues. A partir de ese encuentro, de ese momento en que Jesús decide encontrarse con Saulo, la vida de Pablo cambia, o Saulo cambia completamente. La vida de Saulo cambia radicalmente. Saulo pasa a ser otra persona, absolutamente otra persona. Él es totalmente transformado. Él es totalmente impactado con este encuentro con Jesús. Saulo de Tarso es una figura extraordinaria, ¿sabe? Con seguridad el apóstol más adelante es uno de los mayores genios de la historia de la humanidad. Él viene de tradición judaica. La historia bíblica dice que él es de la descendencia de Abraham. Mire, tome nota. Descendencia de Abraham. Cuando él se presenta, que lo hace muy bien, cuando él se presenta 3 veces, cuenta su historia, dice: yo soy hebreo, pero soy hebreo de hebreos, soy purito, soy de raza, soy legítimamente judío, de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. La historia bíblica dice que Benjamín, Saulo dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Quiero que quede claro eso, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque la tribu de Benjamín es una tribu notable dentro de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque la tribu de Benjamín es la tribu guerrera. De la tribu de Benjamín, por ejemplo, sale el rey Saúl, que lo más probable es que sus padres sabían eso, los padres de Saulo, y que a lo mejor quisieron colocarle por
¿no es cierto?, traer el recuerdo de Saúl, le agregaron la O y dijeron, se va a llamar Saulo. Entonces, es la tribu guerrera de Israel, de los guerreros más extraordinarios del ejército de Israel, era la tribu de Benjamín. La formación militar de Israel en guerra, aquella era una formación en triángulo, que avanzaban en la guerra contra sus enemigos. Era una formación cónica, ¿ya? Y la primera tribu, dice la historia bíblica, que iba en la punta de ese triángulo, era la tribu de Benjamín. Entonces, el grito de guerra de Israel era atrás de Benjamín, oh Israel. Atrás de Benjamín, oh Israel. La tribu de Benjamín iba al frente, dice la palabra de Dios. Los arqueros de la tribu de Benjamín eran capaces de apuntar. Mire lo que le voy a decir, porque lo dice aquí. Jueces capítulo 20, versículo 16. Anótelo para que usted lo llegue a comprobar. Y Crónicas capítulo 12, versículo 2. Dice que los guerreros de la tribu de Benjamín eran capaces de apuntar a larga distancia con un arco y una flecha a un hilo de cabello humano, y acertaban. El domingo pasado me levanté justo, cuando estaba peleando la medalla de oro la Francisca. ¿Ya? No la Francisca de aquí, sino que la Francisca Crobeto. ¿La vieron algunos de ustedes? ¿Tuvieron la oportunidad de verlo? Justo me levanté y tuve la oportunidad de ver cómo ella ganó la medalla de oro. Lo que les dije anteriormente a lo mejor es un recurso literario, una hipérbole, para destacar, ¿qué cosa? Lo mismo que tiene Francisca. ¿Cuál es el detalle de Francisca? ¿Qué es lo que ella domina? ¡Pah! Precisión. Es precisa. Cuando sale el plato, apunta y lo derriba. Y eso va. Bueno, los guerreros de la tribu de Benjamín eran tan precisos. Era una tribu guerrera. Ellos eran extraordinarios. Y Pablo o Saulo dice, yo soy de esa tribu, judío de judíos, y además, en su currículum dice, soy fariseo. Soy fariseo. ¿Ya? Así que, por favor, pongan ahí, ojo en mi currículum, todas estas cositas soy yo. Y fariseo. De las sectas judaicas de su tiempo, es decir, los herodianos, los esenios, los saduceos, los celotes, los fariseos eran los más celosos. Los más celosos. La ley de Moisés mandaba a ayunar una vez por año. ¿Ya? En aquella parábola del fariseo y el cobrador de impuestos que estudiamos en Lucas, que vamos a estudiar en Lucas, ¿ya? Los fariseos dice que Moisés mandaba a ayunar una vez al año. Los fariseos dice que ellos ayunaban 2 veces por semana. 2 veces por semana. Entonces esto quiere decir que eran celosos. Eran religiosísimos. Llevaban la religión pero marcada. Religiosos. Eran extremadamente dedicados. Saulo, que pertenecía a los fariseos, eran exagerados en grande manera en el cumplimiento de la ley. Entonces,
Saulo, que era este fariseo celoso, él dice en cuanto al celo de la ley, lo dice aquí, en cuanto al celo de la ley yo era irreprensible, o sea, no se me pasaba ningún punto, ningún punto. Yo era, pero celosísimo. Perseguidor de la iglesia, judío. Agreguemos otros detalles para que entendamos mejor. Formación máxima dentro del judaísmo. Y no solamente eso, él crece en una ciudad que se llama Tarso, por eso que es Saulo de Tarso. Él es educado, dice, a los pies de un gran rabino de la época, Gamaliel. Vamos agregando, Gamaliel, uno de los grandes rabinos y maestros de la época. Entonces, él tiene una formación judaica, formación griega, lo mejor de la cultura griega de la época llamada helénica. Y él además era ciudadano romano, con prerrogativas y estatus de oficial militar romano. Él tenía credencial por parte de Roma, militarmente hablando, para perseguir y, esto es fuerte, pero está aquí, perseguir y matar a los cristianos, acusándolos no de blasfemia, no los acusaba de blasfemia, de acuerdo con su convicción religiosa, que podría haber sido un motivo de acusación, sino que eran acusados de sedición, peor todavía. ¿Qué significa esto? Un crimen político, seguidos políticamente por Roma. ¿Por qué? Porque eran para ellos seguidores de un rey falso, que rivalizaba ¿con quién? Con César. Con César. Es decir, los cristianos decían, no, César no es el Señor. El Señor es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Pablo en nombre de Roma tenía credenciales para perseguir a los cristianos, a los creyentes. Pablo resume esa síntesis de lo mejor del judaísmo. En Pablo se condensa lo mejor del judaísmo, lo mejor de la civilización romana, lo mejor de la civilización griega. Pablo hablaba hebraico. Pablo hablaba aramaico. Pablo hablaba latín. Pablo hablaba el griego común de la calle, koiné. El común de la calle, lo hablaba Pablo. Pablo hablaba el griego erudito. Ese fue el apóstol Pablo. Era un genio. Pablo es el que hace esta combinación entre la tradición judaica, es decir, Moisés, los profetas, la civilización romana, el derecho romano, la legislación romana, toda la cultura romana y toda la cultura griega. Los historiadores dicen que si hubiese estado, miren el detalle importante, los historiadores dicen que si hubiese estado Platón ya había muerto muchos años antes, pero dicen que si hubiese estado Platón en los tiempos de Pablo, hubiesen tenido una conversa, pero genial, en cuanto a cultura, en cuanto a sapiencia. Él era un genio, culturalmente hablando. Estamos hablando de un hombre preparado. Entonces, si nosotros tuviéramos una pequeña oportunidad de encontrarnos como lo estamos haciendo ahora con Pablo,
que lo hacemos a través de su historia. ¿Y a través de quién? De lo que estamos estudiando en los grupos pequeños. A través de Lucas, porque es Lucas quien cuenta este relato. Lucas. Podríamos decirle, Pablo, mire, permítame hacerle unas preguntitas al respecto. Su carrera es extraordinaria. Usted es una persona notable de su época. Y mire, a 2024 años después va a haber un hombre, una mujer, uno de los tantos, hablando, estudiando a lo mejor su biografía, lo que usted vivió, por lo que usted pasó. Porque su vida es extraordinaria, pero cuente para nosotros un hecho de su vida que usted gustaría que todo el mundo conociera, que usted gustaría que todos conozcan y que para nosotros fuera algo también interesante, algo interesante. Lo que sucedió con usted, cómo usted se convierte, cómo usted se transforma, cómo se convierte en ese gran apóstol Pablo en su carrera, en su vida. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo sucedió? Y sin duda que él nos diría, sí, yo tengo una historia para contar. De un día que yo jamás me olvidé en la vida, porque ese día fue un día determinante. ¿Entiende el término determinante? Algo que es determinante. Ese día nos quiere contar Pablo. El hombre, ese día determinante del hombre que yo era y del hombre que me transformé. Más bien dicho, que Dios me transformó. ¿Y cuál es ese día, Pablo? Está allí en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, versículo 30. Y dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Mire, si quieren hablar de mí, cuenten este día, dice Pablo, en que hace que mi flaqueza, ustedes entienden cuando hablo mi flaqueza, nuestras debilidades, es el día en que mi flaqueza sea evidenciada. Poco me gusta evidenciar a mí, por lo menos, mis flaquezas, mis debilidades. Entonces Pablo nos dice, el día que yo quiero que cuenten, que se acuerden de mí, es ese día. Y yo lo escribí aquí. Yo quiero contar aquello que muestra mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, dice el versículo 31, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro
en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A ver, don Pablo, ¿usted quiere que nosotros contemos ese día? Ese día que usted estuvo en un canasto, ese día que a usted querían tomarlo preso, querían atraparlo y usted entró en un canasto y lo tiraron por una pared, varios hombres, y usted cayó. Sí, ese día yo quiero que cuente, porque ese día es el día más importante, es el día más fundamental, es el día más determinante. Yo no sería el hombre que soy, dice, si no hubiese pasado por aquella situación, la que fue fundamental e imprescindible en mi vida. Vaya, mire qué interesante. Mire la importancia que toma un canasto. ¿Sí? Ese. Quieren hacer un documental, quieren que mi vida salga en CNN, quieren que comentar de mí en algún canal. Ese día, por favor, tomen ese día en cuenta. ¿Por qué? Porque estar adentro de aquel canasto que me bajaron por la muralla, como dice acá, en medio de un lugar que no conocía, encogido, quizás arrodillado y pegándome en la muralla para acá y para acá, porque no creo que hayan tenido el cuidado de bajarlo lentamente para que no se maltratara, y luego llegando violentamente al suelo, cayó y salió hacia un lugar desconocido y corrió y corrió y corrió porque querían atraparlo, dice el relato. Querían atraparlo. Porque no tan solo el gobernador, como dice la lectura, el gobernador de Damasco, del rey Aretas, quería atraparlo, sino que también dice el relato que 40 hombres judíos fundamentalistas hicieron un pacto y dijeron: nosotros no vamos a comer y no vamos a beber hasta atrapar a ese Pablo, o a ese Saulo, o como se llame. Cuando me convertí allí en la entrada de Damasco, cuando caí al suelo, luego yo huí para Arabia. Me fui. Me tuve que perder. Tuve que entrar en el anonimato. Tuve que arrancarme. Y se arrancó para el desierto de Arabia y estuvo 3 años escondido. Dice el relato. 3 años. Gálatas capítulo 1, versículo 17, cuenta todo este relato. Quedé 3 años escondido, perdido, y ahí en ese tiempo él necesitaba repensar todo lo que hasta ahí conocía, porque no estaba entendiendo nada. Él necesitó repensar toda la ley, necesitó repensar todas las profecías mesiánicas, todo lo que se hablaba de Jesús, todo lo que se iba a decir, todo lo que iba a pasar, todo lo que hablaban de ese falso Mesías. Él ya no estaba entendiendo también. Entonces todo ese tiempo él necesitó repensar, ¿ya? Porque él perseguía a los creyentes diciéndole: lo que ustedes dicen es una mentira. ¿Cómo es eso de que Jesús está vivo? ¿Cómo es eso de que Dios se ha encarnado? Están locos. Y como tal, ustedes no merecen estar aquí, tienen que ir a la cárcel por andar diciendo, andar difamando esto en la ley judía. Pero de repente ese hombre que yo creía que estaba muerto, que era un falso Mesías, y mucho menos que jamás imaginé, y nunca, dice Pablo, pasó por mi cabeza que él era Dios mismo. Nunca pasó por mi cabeza eso. Ahora él habla conmigo.
habla conmigo y veo que está vivo. Veo que está vivo. Entonces yo tengo que desaparecer, irme, porque mi vida en realidad, con ese encuentro que yo tuve con Jesús, mi vida cambió desde la punta de mis pies hasta la punta de mi cabeza. Cambió todo. Cambió todo. Se queda 3 años en el desierto de Arabia, reinventándose, reinterpretando todo. Y después de 3 años él decide volver a Damasco. Y cuando llega a Damasco, él llega pensando y dice: Dios ha hecho algo excelente conmigo. Se pasó Dios lo que hizo conmigo. ¿Quién podría, piensa, quién podría ser el mejor testimonio de la resurrección de Jesús? ¿Quién podría ser el mejor testimonio de la resurrección de Jesús que este fundamentalista de la época? Yo. O sea, mi testimonio ahora, cuando yo aparezca siendo yo quien fui y ahora lo que soy, todo el que me escuche se va a convertir inmediatamente. Se va a convertir inmediatamente. Él piensa que él es el dueño de la situación. Él dice: yo soy el dueño de esta situación. Cae en un canasto, huye para el desierto de Arabia y ahí dice que volvió para Damasco, creyendo que todo iba a funcionar bien, y no funciona nada de bien, porque le dicen: ¿sabes qué? Quieren atraparte, quieren matarte, te vamos a bajar por un canasto, cuando llegues abajo arranca, huye. ¿Y para dónde fuiste, Pablo? Me fui a Jerusalén, me arranqué a Jerusalén a encontrarme con los otros apóstoles que también estaban escondidos. Hay biógrafos que dicen que Pablo se conoció en su niñez con Bernabé. Entonces dice que cuando llega a Jerusalén le manda un recado a Bernabé y le dice: mira, escuchaste que me convertí. Sí, entonces ven acá a Jerusalén, juntémonos, Bernabé, conversemos y llévame donde están los otros. ¿Y los otros dónde están? Porque yo me convertí también. No, los otros están escondidos también porque hay una persecución loca. A todos nos están persiguiendo, entonces están escondidos. Todos están dudando incluso de tu conversión, Pablo. No, yo quiero hablar con ellos. Y habla en Jerusalén, también predica y se junta con los apóstoles. Dice el relato de que solamente Pedro y Santiago se juntan con él, porque el resto, no, ¿cómo nos vamos a juntar con Pablo? Si Pablo nos quería matar. No. Entonces Pedro y Santiago van y conversan con Pablo y Bernabé, y le dicen: ¿saben, Bernabé? Este amigo aquí tuyo no está dando, así que no se preocupen, dice Pablo. No se preocupen. Jesús ya habló conmigo. Yo me vuelvo a Tarso. Me voy a Tarso. Así que quédense tranquilos. Y es ahí que la iglesia comienza a crecer. Y Pablo vuelve a Tarso y se queda en Tarso 7 años. 7 años. Ahí predicando, escondido, conversando de su conversión. Y entre su conversión, es decir, cuando él cae de su caballo y se encuentra con Jesús, Damasco, hasta que él vuelve a Tarso, hasta el inicio de su ministerio pasan
10 años. Todo un proceso, Francisca. ¿Te acuerdas? Todo un proceso. 10 años. Desde su conversión hasta el inicio de su ministerio. Pero un proceso muy particular, porque ese proceso no lo abandonó. Hechos capítulo 26, que es muy interesante para hablarlo. Hechos capítulo 26, cuando él se presenta ante el rey Agripa, le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que seguí el proceso que Dios tenía conmigo, y aquí estoy. Capítulo 26, y aquí estoy. ¿Quién es el que va a buscar a Pablo a Tarso para que venga a pastorear la iglesia en Antioquía? Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé, la iglesia sigue creciendo, y Bernabé llega a Antioquía y ve cómo la gente de ahí, la gracia de Dios está sobre ellos, se convierten, muchos se convierten al evangelio, y Antioquía era una ciudad cosmopolita, era una ciudad cultural, era una ciudad grande, igual que Roma. Entonces Bernabé dice: yo necesito ayuda, ¿quién puede ayudarme? Aquí hay alguien que puede ayudarme. Y va a Tarso a buscar a Pablo. Y Pablo vuelve con Bernabé a Antioquía y se convierte en el pastor de Antioquía. Porque acuérdense que Pablo era también cosmopolita. Hablaba hebraico, hablaba aramaico, hablaba el koiné, hablaba latín. Entonces, ¿quién mejor que él entendía ese llamado que Jesús le dijo desde un comienzo? Pablo, tú irás a los gentiles. A los gentiles. Pero Pablo, ¿sabes qué? No nos ha respondido la pregunta que te hicimos al inicio. ¿Por qué ese canasto? ¿Por qué ese día es tan importante para ti? Porque todo comenzó allí. Hay algo que yo no he contado aún, dice Pablo, y lo relata en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Capítulo 12 de Segunda de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, habla del mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, ¿qué nos estás diciendo, Pablo? Sí, ahí en ese canasto, pum, Dios me llevó al tercer cielo, allá, al paraíso. Y allá escuché cosas, pero inefables. Inefables. Y después de eso, pum, volví al canasto nuevamente. Cosas inefables, irrepetibles, inexpresables, indecibles. Y hablé con el Señor ahí en ese canasto y le pregunté: Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vas a vivir así, le dice el Señor. ¿Cómo voy a vivir así? ¿Sí? Vas a vivir el resto de tu vida así. ¿Cómo? ¿Corriendo?
¿Preocupado? ¿Angustiado? Sí, vas a vivir así. Vas a vivir acompañado, le dice el Señor. ¿Acompañado? Sí. Vas a vivir acompañado por un mensajero de Satanás. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee. No me voy a pegar. ¿Para qué? No me enaltezca. A mí me encanta otra versión porque dice para que no me infle. Era un término muy antiguo, ¿se acuerdan? Qué inflado que inflado, o sea, que se las creía todas. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, por esa situación, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a gloriar en mis debilidades, en mis flaquezas? Para que repose sobre mí el poder de Jesús. Eso. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Eso dice Pablo. Eso dice Pablo. Bástate mi gracia. Bástate eso. ¿Entiende ahora por qué este día que caí y estuve en ese canasto es el día más importante para mí? Él lo explica de la siguiente manera. Miren, para ya ir terminando. Yo tenía verso, dice Pablo. Tenía familia, de raza, pedigrí. ¿Usted entiende cuando digo pedigrí? Muchos de ustedes, ¿verdad? Al perrito se le compra pedigrí porque es de raza. No se le puede comprar cualquier alimento, no. Entonces Pablo dice, yo tenía pedigrí, yo era de raza. Acuérdense que él dice, yo soy hebreo, soy puro, soy judío. Yo vengo de la alta alcurnia, soy judío. Tenía posición social, tenía estatus, tenía autoridad romana, yo tenía entendimiento, tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía sapiencia, tenía todo eso. Pero yo percibí que todo eso, el día que caí al canasto, se transformó en nada. Nada. Se transformó en nada. Yo me di cuenta de eso el día que caí en este canasto. Por eso que no me puedo olvidar nunca que Dios me colocó ahí en ese canasto. ¿Por qué? Porque yo hallaba que todo lo que yo era, todo lo que yo tenía o pensaba que tenía, era suficiente para darme cuenta de mi existencia. Suficiente. Suficiente. Con lo que yo tenía. Era suficiente. Pero un día yo me encontré con algo, dice Pablo. Yo me encontré con alguien. Y fui a buscar todas esas cosas que yo creía que me iban a servir
para mi suficiencia. Fui a buscar mi familia, fui a buscar lo que yo era, fui a buscar mi ciencia, fui a buscar mi conocimiento, fui a buscar mi título, fui a buscar mis bienes, fui a buscar todo. Y eso no me sirvió de nada. No me sirvió de nada. Porque todas estas cosas eran, ¿qué eran? ¿Qué eran, hermanos? Insuficientes. Todo. Y eso es todo lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tengo esto, soy esto, puedo depender de esto, en algún momento puedo echar mano de esto. Pero Pablo dijo, eso es insuficiente. Cuando yo quise ir a buscar todas esas cosas, eran insuficientes. Mira, y ese aguijón de la carne no sé qué es, pero sé la función que es. Primero, el aguijón en la carne es aquello que muestra mi flaqueza, que muestra mi insuficiencia. Muestra que hay una cosa en mi vida que escapa de mi control, que a veces yo pienso que tengo todo bajo control. No te preocupes, está pasando esto. No te preocupes, quédate tranquilo, no. Hay algo en mi vida que escapa a mi control, dijo Pablo. Escapa a todo lo que yo sé, escapa a todo lo que yo tengo. No lo puedo comprar, no lo puedo obtener, escapa a mi sabiduría. No sirve de nada mi formación. No sirve que yo diga que haya sido judío, hijo de tal persona, que era de tal tradición, que era fariseo. No sirve de nada. No sirvió de nada. Que yo era de la tribu de Benjamín, que eran los mejores guerreros. No sirvió de nada. Como hoy día hay muchas cosas que para nosotros, que creemos que nos sirven, no nos sirven de nada. No nos sirven de nada. No sirve de nada que haya sido capitán del ejército romano. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque no son esas cosas las que me definen. Y dejó claro eso el apóstol Pablo. No porque yo tenga, o porque sea tal persona, o porque sea de tal familia, o porque poseo esto otro. No es eso lo que me define, dijo el apóstol Pablo. No es eso lo que habla de mí. No es eso. No es eso lo que tenerlas hable de mí, como no tenerlas tampoco. No sirve de nada. Si las tiene o no las tiene, no importa. No es eso lo que lo define. Para que nosotros no entendamos otra cosa, que muchas veces son esas cosas que nos definen como personas, tanto de lo que tenemos como lo que somos. Eso no nos define. Y lo deja en claro aquí el apóstol Pablo. Porque alguno de nosotros puede tener verso, puede creer que tiene un estatus social, que tiene un conocimiento, que tiene una buena formación, pero hay otros que no pueden tenerlo de cualquiera de nosotros. Y eso no quiere decir nada. Así que no se preocupe por la vida, por esas cosas, dice el apóstol Pablo. Nada de eso. ¿Por qué? Porque delante de la luz que es Jesús y delante de este aguijón en la carne, nada de eso sirve. Porque solamente en el momento de su encuentro fue Pablo y Jesús, Saulo y Jesús. Y en el momento en que usted recibió a Cristo y hoy día le sirve, es usted y Jesús. Es Jesús y usted, nada más. Nada más. Nada más. Nos damos cuenta que nuestra flaqueza, que somos insuficientes. Y es ese el gran
la gran enseñanza. ¿Para qué sirve este aguijón en la carne? Pablo dice, para impedir que yo me exalte, para que yo me crea, para que yo ande hablando por ahí, según el versículo 7, porque mi orgullo, mi vanidad, mi prepotencia, ese acto de administrar nuestra vida y a veces querer administrar la vida de los demás, eso todo lo llevamos por dentro, todo ser humano lo lleva por dentro. ¿Cuál más, cuál menos? Todos lo llevamos por dentro. No importa si somos altos, si somos bajos, no importa si somos de un color de piel o de otra, no importa el género, no importa. Seamos como seamos, todos en nuestro interior tenemos algo que de repente nos infla. Nos infla el pecho y nos infla por sobre los demás muchas veces. Nos infla. Nos hace sentirnos más que otros. Sirve también para que tomemos la humilde posición de arrodillarnos, de postrarnos, como aconteció con Pablo. Saca de mí, por favor, y con esto termino. Saca de mí, por favor, 3 veces le dijo a Jesús. Saca de mí, retíralo, llévatelo, líbrame de eso. Y Jesús le dijo, no. ¿Por qué, Señor? No lo retiraré. ¿Por qué? Porque en realidad si lo hago no te arrodillarás más. No te arrodillarás más, no te postrarás más. Porque saldrás de tu insuficiencia. Perderás la noción de tu flaqueza. Y volverás a tu posición. A la posición que yo ya te conozco. Y te olvidarás. Y te olvidarás. Te olvidarás de mí. Y olvidarás cuánto necesitas de mí. Por eso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió y creyó y vivió toda su vida esperando eso que termina el versículo 9. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vivamos de esa manera. No tan solo sábado tras sábado venga por venir a cantar, porque no tiene nada que hacer a esta hora, sino que venga con ese objetivo también. Venga con el objetivo de que Jesús repose su poder en nosotros. Su poder en nosotros. Porque es de esa manera que vamos a entender todo lo que se sufre, todo lo que se angustia cada uno de ustedes. Amados hermanos, dice Santiago, ¿están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones? Alégrense, porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Déjenla crecer, no huyan de los problemas,
Porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, queda en sus cabales, capaz de afrontar cualquier circunstancia. El que desee saber lo que Dios espera de él, pregúntele al Señor. Él con gusto le responderá, pues siempre está dispuesto a conceder sabiduría en abundancia a los que la solicitan. Y la da sin reproches. Pero hay que pedirla con fe, porque la mente del que duda es inestable como la ola del mar, que el viento arrastra de un lado al otro. La persona que duda nunca toma una decisión firme y tan pronto va por un camino como por otro. Si no pedimos con fe, no podemos esperar que el Señor nos dé una respuesta firme. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que la palabra del Señor la podamos aplicar todos hoy día en nuestra vida. Un placer.